por falta de la por falta de la información apropiada, no pude tomar decisiones acertadas en ciertos aspectos de mi vida. Por eso es mi pasión personal darle esta información. Mi nombre es Paola, yo trabajo para la oficina de New York Lawyers, los abogados para el interés público. Si ustedes creen que tienen un problema legal y creen que se pueden beneficiar de los servicios gratuitos, y quiero enfocarme de que nuestros servicios son gratuitos, nosotros no cobramos por ninguno de nuestros servicios legales, nosotros tomamos casos individuales y también nos enfocamos mucho en casos en los cuales queremos cambiar el sistema. Yo me enfoco mucho en lo que es la educación especial y también en la transición de lo que es y voy a hablar de eso un poco más tarde, de lo que es pasar de la escuela totalmente a lo que llamamos al sistema de adultos bajo la Oficina para Personas con Discapacidades, OPWDD. Si ustedes creen que se pueden beneficiar de nuestros servicios legales porque tienen un problema legal, aquí en la primera página tengo el número al cual deben llamar de 10 a 3 de la mañana. Una persona va a contestar y les va a tomar su información. O más fácil, ahora casi todo el mundo tenemos teléfonos inteligentes, tablets, entonces ahí está el enlace para que ustedes puedan llenar un formulario que le hace nada más 3 preguntas, su nombre, su número de teléfono, obviamente para que lo podamos contactar y la razón por la cual nos está llamando. Beneficios, educación en especial, o cualquier otra pregunta legal que ustedes tengan. Si nosotros no somos la oficina adecuada, porque no tenemos el servicio por el cual usted está buscando, nosotros lo llamaremos y le daremos un referido y solamente referimos a otras agencias sin ánimo de lucro. Nosotros no referimos a ningún abogado o ninguna agencia privada, solamente referimos a otras agencias sin ánimo de lucro. Los abogados de New York Lawyers están proveyendo servicios a personas por más de 40 años, casi estamos 45 años haciendo este trabajo. Somos bien reconocidos en la comunidad legal del tipo de servicios que proveemos. Particularmente yo he estado ahí la mitad del tiempo de la agencia, tengo casi 22 años trabajando por esta agencia. Nosotros en las áreas que nos enfocamos en New York Lawyers son el Centro de Pro Bono, Programa de Justicia para Personas Discapacitadas, que es el programa para el cual yo trabajo, el Proyecto de Justicia Ambiental y programas de salud. Bajo el programa de Justicia para Personas Discapacitadas, como les expliqué, nos enfocamos mucho en la educación de estudiantes con discapacidades. También trabajamos mucho en la integración de la comunidad, oportunidad y acceso a la comunidad. Yo voy a ir muy rápido porque esta presentación es bastante larga. Entonces, si ustedes quieren aprender más acerca de lo que nosotros hacemos, por favor, mire nuestra página y ahí no solamente va a informarse de lo que ofrecemos, pero también va a ponerse al día de mucha información de lo que está pasando y en lo que hemos estado trabajando por mucho tiempo. Les quiero agradecer que si tienen alguna pregunta personal, y las preguntas personales usualmente empiezan con que mi hijo, el programa no le sirve, que qué hago. Esas preguntas prefiero que ustedes llamen a la agencia o llenen el formulario que les dije de 3 preguntas, porque este es un foro abierto y si usted va a tener un caso legal, hay algo que se llama la confidencialidad. Quiere decir, es una relación entre la persona que la está representando a usted o a su hijo y usted. Entonces, cuando hay un foro abierto y ponemos la información allí, cualquier persona puede atestiguar lo diferente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Aparte de que quiero ponerle toda la atención al problema suyo en un foro como es en el cual aquí lo que la meta es de que ustedes aprendan acerca de la educación especial. No me da a mí suficiente tiempo de entender su problema. Más fácil cuando usted llame a la agencia, entonces ahí se le va a asignar a una persona que le va a hacer una entrevista y ahí vamos a poder hablar averiguar los detalles. Sin embargo, si tiene
preguntas en cuanto al contenido de la presentación, por supuesto, póngalo en la charla o en la pregunta y respuesta sección y yo estaré respondiendo sus preguntas, pero una vez más, si son preguntas personales acerca del programa, acerca de la escuela, acerca de que algo no está trabajando en la escuela, esas preguntas las tiene que llamar directamente a la agencia para que le podamos asignar a una persona que le pueda hacer todas las preguntas necesarias. Ok, ¿cuál es la agenda de hoy? La agenda es bastante larga. Vamos a aprender la ley. Lo más importante de uno, cuando uno pertenece a sistemas, lo importante es aprender la ley bajo esos sistemas porque la ley es lo que nos va a proteger. El proceso de la educación especial es importante. Muchos de ustedes en el día de hoy ya sus hijos tienen IEP, ha estado en el sistema por largo tiempo y tal vez no se acuerdan o realmente nadie les explicó cómo llegaron a tener un IEP, cuál es el proceso. Preocupaciones, voy a hablar de las preocupaciones acerca del comportamiento de los estudiantes, abuso corporal y físico, abuso verbal. Esto tiene que ver específicamente abuso corporal y físico de las personas que trabajan para el Departamento de Educación en contra de un estudiante, no de estudiante a estudiante. Quiero aclarar eso. Derechos a procedimientos, como hay ley que protege los derechos de educación especial, usted también tiene un proceso en el cual usted puede defenderse y vamos a hablar más de eso. Voy a explicar las escuelas charters, que muchas personas se confunden con lo que es de una escuela charter o una escuela del Distrito 75, una escuela en la comunidad, el Plan 504 y escuelas privadas. Entonces tenemos mucha tela para cortar, como decimos. Ok, ¿qué es la educación especial? Siempre empiezo porque aunque muchos de ustedes, sus hijos ya tienen IEP y algunos ya estarán graduándose, a veces no entendemos muy bien qué es la educación especial. La educación especial consiste en el acceso a instrucción especializada y servicios relativos diseñados para proveer beneficios educativos. Eso es lo que es la educación especial. No es un lugar, es una serie de servicios para responder mejor a las necesidades del estudiante. Quiero enfocarme de que no es un lugar, porque muchas veces cuando hablamos de la educación especial, la gente cree que es un lugar, no es un lugar, es una serie de servicios, servicios que se pueden dar cuando es aplicable en las escuelas comunitarias, quiere decir la escuela cercana de la zona donde usted vive, se pueden dar bajo el distrito 75, que es un distrito especializado, pero no quiere decir que, por ejemplo, si su hijo fue diagnosticado con autismo, él o ella solamente va a ir a una escuela con niños con autismo. Puede que el enfoque aquí es que sea apropiada, una educación apropiada y que le puedan dar los servicios que su niño o niña necesita. Ok, ¿por qué tenemos que hablar de la ley? Tenemos que hablar de la ley porque es lo que nos protege, como les dije. La ley es lo que nos protege. Para la educación especial, la ley de IDEA es una ley federal. Quiere decir a nivel nacional es una ley federal. Los estudiantes, es una ley federal que protege los derechos educacionales de los estudiantes con discapacidades. Esa ley nos indica que la educación tiene que ser una educación pública, gratuita y apropiada. FAPE o en inglés FAPE. Cuando nosotros estamos hablando de las cosas que no están trabajando en el Departamento de Educación, siempre estamos hablando, en Nueva York siempre hablamos de FAPE. FAPE. Siempre hablamos de FAPE, eso es lo que siempre nosotros indicamos. La otra parte de la ley también indica que la educación apropiada en lo que sea más posible se tiene que hacer en un ambiente menos restringido. Quiere decir que el Departamento de Educación va a tratar de no solamente proveerle los servicios a su niño o su niña que sean apropiados, pero cuando es apropiado en un ambiente menos restringido y yo voy a explicar un poquito más acerca de eso. ¿Qué significa? Significa que la educación es gratuita, que es pública bajo la dirección del Departamento de Educación del Departamento de Nueva York,
que es apropiada y significa que su niño puede estar en la escuela hasta el grado 12 o hasta los 21 años. Para muchos estudiantes no se me gradúan a los 17 ni 18, hasta los 21 años. Todo eso está cubierto bajo esta ley. Ok. También cuando hablamos de educación especial, tenemos que entender que cuando nosotros nos escriben un IEP y en el IEP nos escriben una clasificación. El Departamento de Educación del Estado de Nueva York no diagnostica a nadie. Eso no es lo que ellos hacen, eso no es lo que ellos están obligados a hacer. Lo que ellos tienen es que seguir la ley IDEA, que les provee a ellos 13 opciones de clasificaciones que están ahí porque interfieren con la educación del estudiante. Aquí les digo cuáles son las 13. A veces es confuso porque en el caso del autismo, por ejemplo, el autismo es un diagnóstico, pero también es una clasificación. Entonces, punto número 1. Cuando vemos el IEP, la primera página nos va a hablar de clasificación, no nos habla de diagnóstico. Yo exhorto a todo el mundo, a los padres, familiares, a la persona que está a cargo de este estudiante, que le hagan evaluaciones independientes para que ustedes puedan no solamente ver cómo pueden ayudar a su estudiante en la escuela, pero para entender cuál es la discapacidad y cómo esa discapacidad está influyendo en la escuela y en la vida diaria. Me canso de pedirles que por favor hagan evaluaciones independientes. Tengo padres que el niño o la niña ya está casi a graduarse y nunca han evaluado independientemente. Entonces yo les digo, les pregunto, ¿y usted sabe algo del niño aparte de lo que la escuela? Oh, no, yo no sé. Pues eso no los va a ayudar. No los va a ayudar si ustedes no saben. Entre más ustedes se empapen en entender acerca de la discapacidad de su hijo, más van a poder ayudar y empujar al Departamento de Educación a que le dé los servicios apropiados a su hijo. Un diagnóstico, en la otra parte, un diagnóstico no es suficiente. El hecho que su hijo, por ejemplo, sea diagnosticado con autismo, no quiere decir que ahí con ese diagnóstico le van a trazar un plan. El Departamento de Educación hace evaluaciones que se llaman evaluaciones psicoeducacionales con el propósito de entender cuáles son las áreas en las cuales este estudiante necesita ayuda, debido a que hay una clasificación que ellos tienen que proveer y qué es lo que está influyendo en el aprendizaje de ese estudiante. Entonces, el Departamento de Educación no diagnostica, pero hace evaluaciones para trazar un programa de educación que tiene que ayudar al estudiante a tener la educación que ellos necesitan y que es apropiada. Tenemos que recordar siempre que estamos hablando de la ley de una educación apropiada, no estamos hablando de la mejor educación que existe. La obligación es apropiada y tenemos que entender eso, porque cuando los padres me llaman, me dicen, pero es que yo quiero la mejor educación para mi hijo y el Departamento de Educación no me la está dando. Yo también, yo tengo niños, yo también quiero la mejor educación, pero si estamos hablando de la parte legal, la obligación es apropiada, no es la mejor. Entonces tenemos que entender la terminología para nosotros poder abogar por nuestros niños y sus servicios. La clasificación no determina lugar o servicios. Lo que quiero decir con esto es porque un niño tiene una clasificación de autismo, solamente va a ir a escuelas con autismo. No, señor. Una vez más, la obligación del Departamento de Educación es entender qué es lo que pasa y proveer una educación apropiada. Puede ser en una escuela comunitaria, puede ser en el Distrito 75, puede ser en una escuela no pública. Estudiantes son servidos de acuerdo a la necesidad, no a la clasificación. El mismo punto. Yo he tenido casos de que gemelos, que los dos tienen la misma clasificación y van a diferentes programas porque las necesidades educacionales son diferentes. Entonces, a veces me llaman mis familias que las adoro y me dicen, ay, vea, mi hijo tiene autismo, el niño de allá de la cuadra de abajo también tiene y yo quiero que él vaya a la escuela que él va. No, señora, no trabaja de esa manera. Estamos hablando de que tenemos que identificar
cuáles son las necesidades educacionales de su hijo para poder saber qué es lo apropiado para él o ella. La meta, una vez más, bajo la ley, es proveer FAPE, que es la ley, en un ambiente menos restringido. Quiere decir que si hay un niño con discapacidades, puede tener un IP, y si puede ir a la escuela comunitaria, es ideal. Pero si no, entonces ahí vamos a hablar de cuáles son las otras opciones. ¿Quiénes tienen derecho a la educación especial? Estudiantes con discapacidades que requieren instrucción especializada modificada. Quiere decir que hay niños, estudiantes que pueden estar en una clase general con servicios. Entonces, ellos están recibiendo una educación especial porque aunque pueden seguir el currículo general, necesitan otros servicios. ¿Ok? Incluye a estudiantes que no tienen limitaciones cognitivas. Eso es otro estigma que tenemos. A veces las personas creen que la educación especial es solamente para niños con ciertas discapacidades y usualmente las discapacidades visibles. Si un niño tiene Down syndrome, si un niño tiene autismo. No, señor. La educación especial es para todo el estudiante que necesita una instrucción modificada. Y eso incluye estudiantes que tienen, por ejemplo, atención de déficit emocional, en inglés lo que llamamos ADHD. Muchos de esos niños tienen IP, necesitan instrucción modificada. Tenemos niños que tienen, por ejemplo, son bipolares o tienen depresión o tienen ansiedad. Todos esos grupos de niños son niños que pueden ser elegibles para la educación especial porque lo que significa es que la instrucción es especializada y modificada. Ok. Para que un estudiante pueda recibir educación especial, hay un proceso. El proceso, aquí lo pongo, son 6 pasos. Primero es la identificación. Y la identificación puede venir o de la escuela, de la maestra o de usted como familiar. Por ejemplo, si el niño está teniendo problemas con hacer la tarea, el niño usted lo ve que tiene problemas para aprender, a veces usted no sabe, sobre todo a los padres que este es su primer hijo, muchas veces es muy difícil para ellos identificar si el niño tiene que ser identificado o no, porque no tienen nada con que comparar. Muchas veces las familias que tienen 2 o 3 niños antes de tener un niño que necesita educación especial identifican más rápido porque ya ellos han tenido otros niños con los cuales ellos pueden comparar y ver. Pero una vez más, la identificación no significa que inmediatamente lo van a poner en educación especial y va a tener un IP. La identificación significa que vamos a poner atención a ver qué está pasando con el estudiante. Muchas veces cuando la maestra identifica que algo no está trabajando, ellos mismos en la escuela ponen refuerzos antes de hablar de evaluación. Y usted puede hablar de ese tema con ellos también. Después de la identificación viene el referido y consentimiento. Quiere decir que la escuela le va a mandar a usted un documento en el cual usted está de acuerdo a que tal vez ese niño lo tienen que evaluar para ver si necesita servicios de educación especializada o no. Después de ahí viene la evaluación. La evaluación, como les indiqué, es usualmente una evaluación psicoeducacional que se va a enfocar en las áreas que el niño necesita ayuda y en las áreas que tal vez necesita servicios para ayudarlo durante la escuela. Después de ahí va a venir la determinación. Una vez que se evalúe, entonces se va a determinar si el niño es elegible para servicios o no. Muchas de las familias evalúan a los niños terminan no siendo elegibles, porque para recibir servicios de educación especial usted tiene que ser elegibles para ellos. Una vez que se determina que el estudiante es elegible para servicios, y cuando hablo de evaluación psicoeducacional, pero también evaluación de lenguaje, de terapia ocupacional, de asistencia tecnológica, todo eso va bajo evaluación. Una vez que se identifica que el niño es elegible, entonces se hace lo que se llama el programa educativo individualizado, que es lo que todos conocemos con el IEP. Y de ahí del IEP, entonces ya viene dónde va a ir al niño a recibir esos servicios, que puede ser en las mismas escuelas si la escuela los tiene, o si no, un referido para otra escuela. Importante entender
Si mi hijo va a la escuela de la zona, a la escuela que queda a una cuadra, y él empezó ahí en kinder y en segundo grado es cuando ahí lo identifican y mi hijo necesita servicios, necesita una clase más pequeña, necesita terapia de lenguaje. Si la escuela no da esos servicios, entonces a ustedes le van a dar un referido para otra escuela que tenga esos servicios. Las escuelas no están obligadas a tener todos los servicios que los niños necesitan antes de ser identificados. Si usted identifica a un estudiante y esa escuela en particular no tiene los servicios, entonces la obligación del Departamento de Educación es darle un referido a una escuela que le pueda dar los servicios que su niño legalmente necesita. Tenemos que estar claros con eso porque a veces, especialmente con las escuelas charters, me llaman mucho y me dicen, ay, es que mi hijo cuando entró a la charter en kinder se ganó la lotería, él era un niño típico y entonces a los 2 años fue que nos dimos cuenta que tenía autismo y que necesita servicios de clase de 12 niños, una clase pequeña con terapia de lenguaje ocupacional. Si la escuela charter no tiene esos servicios y no da, entonces usted lo va a tener que cambiar. Entonces tenemos que estar claros en eso. Ahora, si la escuela recibe a su niño sabiendo que tiene necesidades especiales y que tiene un IEP, entonces la escuela está obligada a dar porque ellos lo recibieron sabiendo que su hijo necesitaba ciertos programas y ciertos servicios. Entonces tenemos que estar bien cuidadosos con la diferencia. Ok, ¿quién es parte del equipo del IEP? Primero que todo, el padre. Mis familias, por favor, a veces vamos a los IEP y la mamá cuando me llama a mí me pone en el teléfono 2 horas hablándome de todo lo que el niño necesita. Vamos al IEP y se me quedan calladitas. No, señor. Usted como mamá y papá es una persona importante en el IEP, porque usted lidia con su niño todos los días, sabe en las áreas que su niño necesita ayuda, se da cuenta cómo el niño trabaja, cómo el niño aprende y cómo el niño estudia. Entonces ustedes me tienen que hablar en el IEP y presentar toda esa información ese día, no se me queden callados. El estudiante cuando es apropiado, y esto lo pongo porque tenemos estudiantes que tienen 14, 15, 16 años, son estudiantes y son estudiantes que pueden identificar qué cosas lo han ayudado a ellos y qué cosas necesitan cambiar, pues tenemos que invitar a los estudiantes a que hablen por ellos mismos y nos indiquen, mire, esto me sirvió, esto no me sirvió, necesito más de esto, menos de aquello. El equipo de soporte basado en la escuela. Eso es el equipo de IEP que llamamos, eso es la maestra, ese es la trabajadora social, la psicóloga, la terapista de lenguaje, psicoterapia de lenguaje, de ocupacional, la de asistencia tecnológica. Ahora, si esas personas no pueden asistir, entonces ellos mandan un reporte ese día para identificar, para dar su testimonio de que ellos creen que puede ir en el IEP y que lo que el estudiante necesita. También siempre tiene que estar un representante del distrito y este representante puede ser una persona de la misma escuela y esa persona se va a identificar en la junta. Por ejemplo, si es la asistente del principal, va a decir yo soy la asistente del principal, pero también soy la representante del distrito. Para los niños que aprenden, los niños que atienden las escuelas charters, las escuelas no públicas, entonces una persona del Comité de Educación Especial va a participar en el IEP. Ok. Ok. La otra parte que quiero que pongan atención especialmente en esto es que muchas personas se me confunden y no saben cuáles son los diferentes sistemas en los cuales nos estamos moviendo. Entonces, el sistema público incluye escuelas comunitarias, como le indiqué, la escuela que queda a 1 cuadra, a 2 cuadras de su casa, donde el niño va y los hermanitos van. Esta es una escuela comunitaria. Escuelas del distrito 75, que es un distrito especializado para personas con discapacidades, para estudiantes con discapacidades. Las escuelas del distrito 75 están dentro de otras escuelas. Entonces, muchas veces los padres me dicen, ay, mi hijo va a la 1, 2, 3. Le digo yo, pero es una escuela de distrito 75, ay, no sé. En el IEP lo dice y en las cartas que usted recibe lo tiene que indicar.
Aunque entren por la misma puerta, si usted tiene 4 niños, uno con educación especial, entran todos por la misma puerta. 3 se van para la izquierda, para la escuela comunitaria con clase regular, y el 1 se va para la derecha, que es la escuela del Distrito 75. Entonces tenemos que saber si nuestros hijos, qué escuela es la que atienden, qué sistema. Tenemos el Distrito 79, que son las escuelas alternativas. Muchas veces estas son escuelas para niños que, por ejemplo, se han salido de la escuela porque tienen problemas de alcoholismo o uso de drogas, no están haciendo bien. Entonces, muchas veces tienen que ir a escuelas alternativas, programas alternativos que los ayuden. Entonces, esos programas están bajo el Distrito 79. También tenemos el Distrito 88, que son estudiantes envueltos en procesos disciplinarios, que se llaman también centros de enseñanza alternativa. Tenemos el Distrito 96, que son programas operados por el Departamento de Salud Mental. Por ejemplo, programas terapéuticos, programas en el hospital. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque cada uno de estos distritos tiene su propio superintendente, su propio número de teléfono, su propio parte administrativa. Entonces, si mi hijo va a una escuela, a un programa del Distrito 96, yo tengo que llamar a las personas que administran ese distrito. No puedo llamar a la persona que administra el distrito que queda por mi casa porque eso no es el personal indicado. Entonces tenemos que entender los programas y los sistemas para nosotros rápidamente movernos cuando necesitamos ayuda. El otro sistema público son las escuelas charter. Las personas a veces no tienen el conocimiento que las escuelas charter son escuelas públicas, pero bajo otro sistema. Tienen que seguir la ley, pero tienen bajo otro sistema y voy a hablar más de eso. Y entonces tenemos las escuelas no públicas, que se llaman, generalmente las personas las llaman escuelas privadas. Si un estudiante, por ejemplo, no puede ser educado bajo el sistema público en ninguno de los sistemas que están viendo aquí, muchas veces el comité que se reúne, el IEP, el grupo de IEP, se reúne y dice no hay programas bajo el sistema público que puedan educar a este estudiante, entonces lo vamos a mandar a una escuela no privada. Y la manera más fácil es ellos identificando esa situación y mandando su información a lo que se llama el equipo de apoyo basado central. Eso lo ponen en el IEP, eso quiere decir que su hijo o su hija va a ir a una escuela privada pagada por el Departamento de Educación. Y tenemos el sistema que acá llamamos privado-privado, que son escuelas que no son aprobadas por el Departamento de Educación. Lo que eso significa quiere decir que no tienen contrato por pago con el Departamento de Educación y son totalmente independientes. Ahora, les explico. Cualquiera de nosotros puede poner a nuestros hijos en una escuela privada si queremos. El problema aquí, como decimos en mi tierra, aquí donde cogieron preso al muchacho, es quién va a pagar. Si yo decido que mi hijo quiero que vaya a la escuela privada, sin ir por un proceso, y entonces pues le digo, oh, Departamento de Educación, usted me tiene que pagar $60,000 por hijo ir a esta escuela que yo escogí, tenemos problemas. Le voy a explicar por qué. Ok, evaluaciones. El Departamento de Educación está obligado a evaluar a los estudiantes cada 3 años. Esa es la obligación de ellos. Si su niño lo evaluaron cuando entró a kinder, más o menos cuando esté en 3er grado, lo van a evaluar. Sin embargo, si el programa, los servicios, hay problemas con la escuela o algo cambió en el niño, ustedes siempre pueden pedir una evaluación antes de que se cumplan esos 3 años. No tenemos que esperar 3 años. Si mi hijo entró en kinder y me le crearon un IEP y ese IEP cuando estaba en segundo ya no le sirve porque el niño no está aprendiendo, siempre podemos pedir otra evaluación antes de los 3 años. Y eso siempre se hace por escrito. Ahora es mucho más fácil. Ahora mandamos correos electrónicos, decimos, y entonces pedimos una evaluación. Usted le puede solicitar las evaluaciones al Departamento de Educación. Hay diferentes tipos de evaluaciones. Hay evaluación, como les dije, psicoeducacional,
terapia de lenguaje, terapia ocupacional, de asistencia tecnológica. Si esto es que, por ejemplo, usted cree que su hijo necesita más terapia de lenguaje, entonces no va a pedir una psicoeducacional, lo que va a pedir es una evaluación nueva de terapia del lenguaje, obviamente. Una vez que usted solicita por escrito una evaluación, si yo solicito una evaluación hoy, por escrito, el Departamento de Educación tiene 30 días escolares. Y quiero ser clara, no business, como se dice, sino escolares. Quiere decir, los días que la escuela está abierta, esos son los días que cuentan. Si usted me pide una evaluación el 15 de diciembre y sabe que la escuela se va a estar cerrada desde diciembre 20 al 2 de enero, esos días no cuentan porque la escuela está cerrada. Entonces, 30 días escolares. Una vez que el Departamento de Educación completa la evaluación inicial, entonces ellos van a invocar o hacer lo que se llama una junta de IEP. Tengan en cuenta, señores, señoras que están participando, cuando le mandan a usted la invitación de la IEP es porque ellos ya hicieron las evaluaciones. Usted por derecho legal tiene que recibir copias de esas evaluaciones para usted leerlas y entender qué es lo que pasa, qué fueron los hallazgos en esa evaluación. La puede pedir en su idioma. Ellos la hacen, ellos la traducen. Sin embargo, por mi experiencia como intérprete y traductora, les quiero decir que muchas veces porque ellos usan máquinas para la traducción, no se entiende bien lo que ellos están diciendo, no hace sentido. Entonces, una vez más, ustedes la pueden pedir en su propio idioma, es su derecho, pero muchas veces no se entiende. Si no entienden ni en inglés, ni en el español de máquina que ellos le dan, siempre puede usted hablar con el evaluador por teléfono para que esa persona les explique los hallazgos y le conteste sus preguntas. Y hagan eso anticipado antes de la junta de IEP para que ustedes puedan entender y puedan participar de una manera que es importante en esta junta. Después que se hace el IEP, la escuela tiene 30 días escolares, otra vez 30 días escolares, después de la junta de IEP para implementar los servicios. Por ejemplo, si hicieron una junta y agregaron terapia del lenguaje, entonces la escuela tiene 30 días para poner la terapia del lenguaje, para empezar la terapia del lenguaje como fue acordada en el último IEP. El IEP se hace anualmente. Una vez más, si hay un IEP que no está sirviendo y que su niño no está aprendiendo, entonces el IEP, usted puede pedir una junta de IEP más reciente antes del año para identificar y hablar de los problemas, de los hallazgos, de lo que no está trabajando con su hijo. Si usted sigue mi consejo, y espero que lo haga, y tiene evaluaciones independientes, evaluaciones neurológicas, evaluaciones que le van a dar más información acerca de su hijo, información que es importante para la educación de su hijo, yo les sugiero que se las hagan, que se las presenten al Departamento de Educación y hasta pueden pedir un nuevo IEP basado en esos hallazgos. No estoy diciendo que los nuevos hallazgos del Departamento de Educación le va a dar todo lo que dice ahí. Lo que estoy diciendo es que ustedes tienen el derecho a pedir un nuevo IEP porque usted ahora tiene nueva información. Es importante que hagan todo esto porque al final del día, el propósito aquí es que su niño aprenda, 1 y 2, prepararlos para la vida. Precisamente alguien me llamó la semana pasada de que tenemos ahora una adulta de 25 años con dislexia, que según la mamá, ella nunca le hizo evaluaciones independientes, nunca supo muy bien qué es lo que pasó en la escuela. Ahora la muchacha tiene 25 años, no funciona bien, no aprendió bien a leer, no aprendió bien a escribir y ahora muy tarde a los 25 años no sabe qué hacer. Entonces, por eso es importante entender cuando tenemos un niño, no negarnos, porque también esa es otra parte. Muchas veces por el estigma nos negamos a lo que está pasando con nuestros hijos y entonces nos negamos, no entendemos y entonces creemos que si negamos algo va a cambiar. Mi experiencia usualmente no ha sido esa.
de que si me niego cambia, pero les quiero poner esa información ahí para que ustedes empiecen a pensar, porque al final del día lo que ustedes quieren hacer es beneficiarse lo más que puedan del sistema educativo para que su hijo o su hija aprendan lo más que pueda y de ahí saber qué es lo que va a pasar con ellos en el futuro. Ok, el IEP es un documento legal, quiere decir que todo lo que está puesto en el IEP, su hijo tiene derecho a tenerlo. Si el IEP dice que la terapia ocupacional es 3 veces a la semana por 30 minutos, la escuela tiene que darle la terapia de lenguaje por 30 minutos, 3 veces por semana. ¿Qué pasa cuando no nos dan y ya van 10 terapias que no se han dado? Pues háblese con el principal de la escuela y diga, mire, a mi niño no le están dando las terapias, o mira a ver cómo incluyen el calendario para que le den las terapias que le deben, o me puede dar usted lo que se llama una autorización para que afuera de la escuela me den esas terapias. Lo ideal es que todos se lo den en la escuela porque es más fácil, pero muchas veces, por ejemplo, casos que yo he tenido, que la terapista fue a tener bebé y no le pudieron conseguir reemplazo. Entonces ya van 6 meses sin terapias. Siempre hable con la escuela y le diga, bueno, ya van 6 meses, son 200 horas que me deben, por favor, denme una autorización, y la autorización viene siempre con un listado de terapistas que tienen contrato con el Departamento de Educación, y ahí usted empieza a llamar y pues coordina las terapias para su hijo o hija. O muchas veces, dependiendo del número de horas, la escuela le dice, no, esto es lo que vamos a hacer. Su hijo tiene terapia ocupacional 3 veces a la semana, le debemos 60 horas, vamos a darle media hora extra los otros días. Si la tiene el lunes, miércoles y viernes, el martes y el jueves lo vamos a meter en el calendario para darle lo que le debemos. Entonces usted lo puede trabajar de esa manera si es más fácil por usted, o pedir la autorización para que se la den afuera de la escuela. En el IEP, la clasificación del estudiante, como les expliqué al principio, está ahí. El tamaño de la escuela, la clase y el entorno, quiere decir que ahí en el IEP les va a decir escuela comunitaria, o les va a decir clase integrada, quiere decir una clase que tiene una profesora de educación especial y una profesora de educación general. Hay el 40% de los estudiantes tienen IEP, el 60% no, o una clase más pequeña de 12 niños, una profesora y un paraprofesional, o clase de 8 niños o clase de 6. El IEP claramente les indica el tamaño de la clase del estudiante. También les va a indicar claramente el apoyo que le están dando y los servicios relativos y las acomodaciones. Quiere decir que, como les he dicho durante este proceso, si necesita terapia de lenguaje, ocupacional, tecnológica, todo eso les va a decir cuántas veces a la semana y la duración de cada servicio. Si su niño, por ejemplo, necesita ser sacado de la clase cuando le van a hacer exámenes y ponerlo en un salón, en una oficina solo, también eso es parte de las acomodaciones, ahí lo va a decir en el IEP. O si su niño necesita tiempo extra para hacer exámenes, quiere decir que si el examen es durante la clase 1 hora y su niño necesita el doble, el IEP le va a decir que su niño necesita 2 horas para hacer ese examen. Entonces todo eso lo va a indicar el IEP. El IEP también nos va a indicar las metas y los objetivos. Tenemos que leer el IEP. Tenemos que leer el IEP para poder entender, uno, si todo lo que dice ahí es cierto, y si todo lo que dice ahí lo están dando, y si nuestros hijos están cumpliendo las metas. Y eso solamente ustedes lo van a saber si me leen el IEP, si hablan con la profesora, si están envueltos. Yo sé que es mucho. Yo sé que es bastante si usted trabaja y tiene que estar en el teléfono y todas esas cosas, pero es importante porque no queremos, como muchos de mis casos, que me parte el corazón, tener niños que tienen 15, 16 años y no saben leer.
y la mamá nunca, o el papá nunca supo que era que no estaba cumpliendo las metas, que era que no le estaban dando los refuerzos. Entonces tenemos que poner un poquito de esfuerzo, aunque yo sé que es difícil. Tengo mamás que son mamás solteras, papás solteros, que me trabajan 2 trabajos, les es difícil, pero al final del día, cualquier tiempito que usted tenga para dedicarle a ver cómo va la educación de su hijo, le sugiero que se lo tome. El IEP, como les dije ya, debe ser revisado y actualizado anualmente. Sin embargo, si hay un IEP que no les está sirviendo y que el niño, por ejemplo, está teniendo problemas, usted siempre puede pedir por otro IEP. Ahora todavía estamos en medio de una pandemia. Muchos de los niños están recibiendo la educación vía de la casa, vía del internet. Muchos de mis niños no me estaban aprendiendo bien, o alguien falleció debido al COVID en la casa y eso cambió al niño. Todas esas cosas usted las puede hablar o puede llamar a un IP y haga lo mejor que usted puede mantenerse en comunicación con la escuela. A veces los padres me llaman a mí y cuando yo les pregunto, ya le hablo a la profesora, ya le hablo al principal, ay no, yo la llamé a usted primero. Hable con la escuela, ellos están lidiando con su niño y mi experiencia es que la mayoría de escuelas quieren ayudar a los estudiantes. Si usted necesita algo, hable con ellos. Ahora, si ellos no le contestan o ellos no hablan con usted, entonces sí, busque ayuda, puede llamar a Sinergia, nos puede llamar a nosotros para ver cómo podemos abogar por su niño, pero tiene que irse por un proceso, primero empezando con la escuela, eso es lo que hace sentido. Como les indiqué, los padres son miembros importantes de la IEP. Cuando se tiene una junta de IEP, usualmente les piden a ustedes que firme. Cuando firma no quiere decir que usted está de acuerdo con el IEP, lo que quiere decir es que usted atendió la junta, no que todo lo que dice el IEP usted está de acuerdo. Y yo voy a hablar también de que cuando usted no está de acuerdo con el IEP, con la escuela o con los servicios, que puede hacer usted para tratar de cambiar alguna de esas cosas. Ok. Tengo, lo más importante en el IEP es lo que les indiqué. Tienen que buscar, asegurarse que su niño está en la clase que la IEP indica. Tiene que asegurarse de que su niño está recibiendo los servicios como indica el IEP. Tiene que asegurarse que hay metas que su niño tiene que cumplir durante el IEP que se están cumpliendo, y si no se están cumpliendo, ¿por qué no se están cumpliendo? Todas esas conversaciones usted las tiene que tener con la escuela para que usted tenga claro qué es lo que está pasando con el IEP. Ahora tenemos muchos niños, muchos estudiantes que nos empiezan a tener problemas de comportamiento. Entonces, muchas veces lo que la escuela o la profesora hace es llamar a la mamá, al papá, a quejarse del problema de comportamientos, pero no a dar soluciones. Entonces, una vez que su niño tiene problemas de comportamiento, usted tiene el derecho de pedir lo que se llama una evaluación de comportamiento funcional. En esta evaluación, cuando usted la pide, y es el mismo proceso, pídela por escrito y espere a que ellos inicien ese proceso. Lo que va a pasar es que una persona va a observar al niño durante los días escolares y va a escribir un reporte acerca de qué pasó con el niño, cuando el niño empieza a comportarse mal. Por ejemplo, tengo muchos niños que toman medicamento en la mañana, medicamento para el comportamiento, y cuando ya va al final del día, el medicamento el cuerpo lo ha absorbido, ya se está quitando un poquito los efectos, y entonces ahí me empiezan con situaciones de comportamiento. Entonces, si ese es el caso, ellos tienen que escribirlo y decir, realmente cuando el estudiante tiene más problemas es al final del día, y de ahí ellos hacen un plan. Hacen un plan en el cual indican qué es lo que la profesora puede hacer para mantener al niño envuelto en lo que es la clase. Eso ustedes lo pueden pedir a cualquier momento en el cual ustedes y su niño estén pasando por problemas de comportamiento. Tengo muchos estudiantes que tienen diagnóstico de autismo, y muchas veces cuando ya están en la preadolescencia, 12, 13 años, me empiezan con problemas de comportamiento, y tiene que ver con cambios hormonales, con cambio de ambiente, que ya están creciendo. Entonces muchas veces
Ahí necesitamos un programa de comportamiento y un plan para que la profesora pueda seguirlo en la clase. Ahora, si nada de esto trabaja, entonces tendríamos que evaluar al niño, sea manera independiente, una evaluación neurológica para ver qué cambió, hacer como buscar más intensamente qué es lo que está pasando con el niño. Muchas veces los padres se rehúsan a llevar a los niños a terapia y muchas veces parte del comportamiento es porque el niño necesita terapia, el niño necesita ayudas externas para poder manejarse durante el día escolar. Entonces, todas esas cosas ustedes, por favor, las tienen que hablar con la escuela, tienen que ver cómo la escuela los puede ayudar y qué sugerencias le da la escuela. Muchas veces la escuela pone consejería en el IEP y los padres creen que consejería es terapia. No es terapia. Los consejeros en la escuela usualmente no dan terapia. Lo que ellos son es que se encuentran con el niño cuando la IEP indique una vez a la semana a ver cómo van, qué necesitan, en qué lo podemos ayudar. Pero si es terapia, porque su niño necesita una terapia, una trabajadora social, una psicóloga, una terapista, entonces eso usualmente es afuera de la escuela. Ok, suspensiones y expulsiones. En mi agencia no toma casos de suspensiones y expulsiones, pero si usted está enfrentándose a uno de estos problemas y no tiene a quién llamar y ya hoy me conoció a mí, usted puede llamar a la agencia y nosotros le vamos a dar los nombres y los teléfonos de otras agencias que se enfocan en esto, como Advocates for Children, los abogados de los niños, como hay otro en Brooklyn, hay varias, 3 o 4 que se enfocan en esto. Lo primordial que quiero que ustedes sepan en el día de hoy es que los estudiantes con discapacidades pueden ser suspendidos. Muchos de mis padres creen que porque el estudiante tiene una capacidad no puede ser suspendido. Claro que puede ser suspendidos y son sujetos a muchas de las reglas de los otros estudiantes. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la suspensión no puede ser basada por acciones que tienen que ver con la discapacidad del estudiante. Tenemos esos estudiantes que tienen ese diagnóstico de Tarot y ese diagnóstico tiene que ver que a veces ellos gritan palabras, a veces son malas palabras. Si ellos encuentran que el estudiante dijo eso durante la clase porque es de su discapacidad, entonces la suspensión no va a ir. Pero si el estudiante no tiene ese diagnóstico y dice malas palabras y le habla mal a la profesora y otras cosas, ya estamos hablando de algo muy diferente. Entonces tenemos que tener claro eso. El proceso de suspensión es un proceso. Los principales de las personas en la escuela tienen diferentes tipos de suspensión y ellos le van a indicar qué tipo de suspensión, si es por un día, 2 días, una suspensión más larga. Sin embargo, el estudiante que ha sido suspendido tiene derecho a lo que se llama a una revisión de la determinación manifestación, bien largo, que es como una audiencia en la cual se habla de qué fue lo que pasó y por qué el estudiante terminó suspendido y por qué no puede o sí puede ser suspendido. Entonces hay un proceso. Lo que aquí si no entienden más nada de lo que es suspensión y expulsiones, es que hay un proceso al cual el estudiante tiene derecho. Una vez más, si ese es un problema de que ustedes están ahora pasando, nosotros no tenemos personal que hace este tipo que representa en estas situaciones, pero sí le podemos indicar otras agencias sin ánimo de lucro que tienen programas que representan. Ok, rápidamente quiero hablar del castigo corporal y abuso físico. Una vez más, para las personas que me entraron tarde, esto tiene que ver específicamente, estoy hablando de castigo corporal y abuso físico de personas que trabajan para el Departamento de Educación hacia los estudiantes con discapacidades. Quiere decir, estoy hablando de profesores, el paraprofesional o otras personas que trabajen en la escuela, que no otros estudiantes, personas que trabajan para la escuela en contra del estudiante con discapacidad. Si usted ha tenido algunas de estas situaciones, me pueden contactar a mí directamente porque nosotros tenemos un programa especial para defender a estos estudiantes. La escuela siempre es la primera parte en la cual usted va a dar la queja.
si su hijo viene a la casa con moretones, viene a la casa o y puede hablar y puede decir, la profesora me dijo que yo soy un tonto, que no puedo aprender, todas esas cosas. Primer paso es llamar a la escuela y quejarse, porque el Departamento de Educación tiene que abrir una investigación y tiene un proceso. Pero al mismo tiempo también nos puede llamar a nosotros porque muchas veces el proceso no es claro para los padres y no le dan mucha información a las familias. Y a veces cuando nosotros intervenimos para averiguar qué fue lo que pasó, si es que cogemos el caso, entonces ahí nosotros tenemos más información. El Departamento de Educación tiene prohibido el uso de castigo corporal. Por eso es importante que cuando usted ve un indicativo, yo he tenido casos, por ejemplo, de estudiantes que vienen a la casa con palmas pintadas en la espalda, quiere decir que alguien le pegó y le dejó la palma, y muchas veces ellos no pueden indicar quién fue, o a veces pueden indicar quién fue y no fue otro estudiante. Entonces tenemos que estar abiertos a todo eso. Tengo muchas familias que me llaman con esas quejas. Una vez más, no les estoy prometiendo representación legal, lo que les estoy prometiendo es que las vamos a escuchar y vamos a tratar de averiguar y ver si los podemos representar. Una vez más, no estoy hablando solamente de abuso corporal, sino abuso verbal. Si un profesor le dice a un estudiante, usted es tonto, usted no va a aprender, eso es considerado abuso verbal. Si el estudiante escucha que están hablando de él o de ella, no, la profesora no se lo está diciendo a él directamente, pero está hablando con otra persona cerca de él, eso también es abuso verbal. Si hay una madre, por ejemplo, que trabaja en el salón y escucha que la profesora está hablando de cierto estudiante, esa madre también le puede poner una queja diciendo, yo escuché que la profesora le dijo al estudiante X esto y lo otro. Entonces tenemos que poner atención para poder quejarnos. El Departamento de Educación tiene la Oficina de Investigaciones Especiales, tiene un número asignado, lo cual usted puede llamar inmediatamente si su niño viene a su casa con moretones, chichones en la cabeza, todas esas cosas para que ellos empiecen una investigación. Ustedes pueden llamar directamente al 311. Usted puede poner una queja al mismo tiempo que el principal de la escuela usted también le tiene que hacer saber al principal de la escuela para que ellos también pongan una queja y puedan empezar una investigación. Es importante que tan pronto esto pase, ustedes empiecen el proceso de quejarse, porque entre más tiempo pase, la evidencia se va dañando y la gente no recuerda bien, porque entonces muchas veces hay que entrevistar si esto pasó en la hora del almuerzo, hay que investigar quién estuvo en la hora del almuerzo, si alguien vio, si hay cámaras, todo eso. Entonces, lo más pronto que ustedes se den cuenta de estas situaciones, lo más pronto que ustedes se quejen, más fácil y más productivo es el proceso. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos de acuerdo con el IEP? ¿Cuáles son nuestros derechos si el IEP, por ejemplo, no está trabajando, tengo un nuevo IEP y no me cambiaron nada y mi hijo necesita o no está progresando de manera educacional? Hay procesos por los cuales usted puede seguir. Uno por el cual el más fácil es la mediación. Está la audiencia imparcial. También está la pendencia. Entonces vamos a empezar por la mediación, que es uno de los procesos los cuales es uno de mis preferidos, porque la mediación es fácil de pedir. Hay centros, y yo les voy a dar la información de esos centros especializados, que son agencias sin ánimo de lucro, que hacen mediaciones. Y todo lo que usted tiene que hacer es contactarlos a ellos y decirle, mire, yo tengo una situación en la escuela, ya hablé con la escuela, he hablado con la profesora, el principal, la trabajadora social, la psicóloga, nadie me escucha y creo que necesito ayuda. Entonces usted llama a la agencia de mediación y ellos se contactan con el Departamento de Educación y hacen una junta en la cual usted participa. Viene un mediador independiente, no tiene nada que ver con el Departamento de Educación, y viene el Departamento de Educación. La participación es voluntaria de todas las partes, suya y del Departamento de Educación. El proceso de mediación no interfiere con el proceso de audiencia imparcial, quiere decir que si hay muchas cosas
que están sucediendo en la escuela y usted quiere conseguir un remedio más rápido, usted puede pedir mediación para solucionarlo esa vía, pero eso no le impide que puede pedir una audiencia imparcial si eso no trabaja durante la mediación. La mediación es confidencial, quiere decir que todo lo que se discute ahí queda en ese cuarto, la gente no puede testificar o dar información de lo que pasó ahí. Una vez que usted tiene una mediación, toda la documentación y todas las notas se rompen ahí mismo, se votan y solamente lo que usted se trae es el contrato firmado por el Departamento de Educación de los acuerdos que se hicieron. Una vez más, los mediadores son neutrales, no trabajan para el Departamento de Educación, son agencias independientes que hacen este tipo de trabajo. Una vez que hay un acuerdo a través de una mediación, la persona del Departamento de Educación que asiste a la mediación y usted le da acceso al documento, al acuerdo a la escuela para que ellos puedan actualizar el IEP. No se necesita representación o abogado en una mediación. Usted puede pedir una mediación a cualquier hora, en su propio tiempo. En estos momentos, ahora me imagino que las harán por Zoom, por teléfono y más rápido. Porque aquí el enfoque es que si hay algo que no está trabajando para su hijo y nada cambió, es que usted se mueva rápidamente para que le organicen o le den lo que usted cree que su hijo necesita. Aquí están los números del los centros de mediación en cada condado. Entonces pueden, una vez más, me imagino que ahora tienen los formularios en línea, ya no hay que mandarlas por fax como antes de la pandemia y ustedes directamente pueden contactarlos a ellos para pedir información acerca de la mediación y para pedir una mediación. Ok, audiencia imparciales. La audiencia imparcial, una vez en el estado de Nueva York, usted no necesita abogado, pero muchas veces los padres quieren abogado porque es una ayuda. El procedimiento es un procedimiento administrativo, pero es como una corte. Ahí usted puede someter reportes, someter evidencia, llamar a testigos, todo eso, personas que la vayan a apoyar en las cosas que usted está pidiendo. El oficial de la audiencia actúa como un juez, quiere decir que él escucha todas las partes, entrevista todas lee las evidencias, escucha lo que las personas están diciendo y al final les escribe un reporte, una decisión de los resultados. La decisión puede ser a favor o en contra suya o puede ser parcial, puede ser que de las cosas que usted pidió, si pidió 10, solamente le van a dar 3 y las otras 7 negadas. Para pedir una audiencia imparcial tiene que ser por escrito. Aquí en esta presentación yo tengo a dónde ustedes tienen que llamar. Me imagino también que ahora están haciendo por Zoom y todas esas cosas. Es todo, pero tiene que solicitar todo por escrito. La cronología aplica, lo que quiere decir es que cuando usted tiene una situación que pasó, por ejemplo, en kinder y su hijo ahora está en 10º grado, esa parte no se la van a resolver. Ya estamos hablando de cuántos grados atrás, eso es irrelevante. Entonces, lo que yo siempre le aconsejo a los padres es que si tienen una situación y que tienen que resolver del año escolar 2021, tienen que empezar a pedir la audiencia ahora, si no es que no la han pedido para poder resolver lo que pasó en ese año escolar. Ahora, por la pandemia, muchos de los servicios no se dieron o se dieron servicios de manera diferente. Muchas de esas cosas se pueden solucionar llamando o al distrito o al Departamento de Educación, lo que es en cuanto a las terapias, a lo que no se dio durante la pandemia, porque esto fue nuevo para todo el mundo, no estaba nada impuesto para nosotros poder funcionar de esa manera. No quiere decir que no le deben. Si su hijo no recibió por un año terapia de lenguaje, hable con la escuela y dígale que le den una autorización para terapia de lenguaje porque estaba en el IEP y no se la pudieron dar.
Esas son cosas que usted puede trabajar con la escuela directamente. Ahora se me va el proceso es un proceso de paso por paso. Me empieza por la escuela, con la maestra, si la maestra no se mueve, usted habla con el principal, si el principal no se mueve, habla con el superintendente, si el superintendente no lo soluciona, usted puede hasta directamente llamar a DOI, lo que ellos llaman el central. Si nada de eso trabaja, entonces siempre tiene la opción de la mediación o de la audiencia imparcial. Pero tiene que hacerme todos esos pasos. Muchas familias se quejan conmigo y les pregunto, ¿pero habló con la escuela? No, no hablé. Es más rápido. A nosotros, si hay un caso que usted tiene mérito, vamos a querer ayudarla, pero es más rápido si usted lo trabaja con la escuela porque ellos son los que tienen las autorizaciones. No cree usted que porque yo llamo muchas veces a las escuelas, ahí enseguida, ay, llamo Paola, vamos a solucionar todo. No trabaja de esa manera. Muchas veces ustedes como padres tienen más poder que nosotros en ese sentido de solucionar más rápidamente. Ahora, si ya usted se fue a todos esos pasos y nadie lo está ayudando, llame a Sinergia, que tienen abogacía, o nos puede llamar a nosotros. Eso es un buen punto, Paola. Muchísimas gracias por recordar a esto, porque muchas veces se nos olvida, a los padres nos quedamos tan agobiados, y pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Usted tiene mucho más poder que usted cree, y especialmente en el sistema de educación, ellos quieren escuchar de parte de ustedes más que de parte de nosotros. Ellos nos miran a nosotros como socios para ayudarles, pero cuando se trata de quejas y las cosas que están pasando con los niños dentro del sistema, ellos quieren escuchar de parte de ustedes, mucho más que de parte de nosotros. Y eso es muy importante, y siempre lo que queremos apoyar a nuestros padres en cuanto ellos estén en cualquier tipo de reunión, que usen su voz y que recuerden que usted es la persona quien conoce a su hijo mejor que cualquier otra persona en este mundo, incluyendo la escuela, incluyendo el maestro. No importa si ellos tienen un doctorado en psicología, ni que ellos tengan una maestría en quién sabe cuánta cosa. Usted tiene un doctorado en su hijo, en el conocer a su hijo, y esa información, la información más valiosa, la tiene usted. Y usted guarda todo el poder, y ellos no pueden hacer nada sin su información. Entonces es muy importante cuando usted está en estos tipos de reuniones, ya sea la reunión del IEP, la reunión de una audiencia imparcial o una mediación, que usted use su voz y usted indica qué es lo que usted quiere, que usted esté diciendo qué es lo que usted quiere hacer cuando usted está creando las metas, porque ahí luego uno dice, pues no hicimos esto, él todavía no puede hacer eso. Bueno, uno se va a preguntar, ¿en algún momento usted alzó la voz para decir que usted quería que eso fuera la meta? Y ahí es donde tal vez no. Pero si usted va en el récord para decir que yo quiero esto y yo quiero el otro, y si no se está cumpliendo, ahí usted ya ganó mucho más poder cuando usted llega a una situación aquí, un desacuerdo con la escuela o con cualquier tipo de estos audiencias administrativos. Entonces ahí usted guarda el poder mucho más. Pero si siempre use su voz, porque si usted no use su voz, alguien más va a estar tomando las decisiones para usted, o si no, formando las metas y formando lo que se necesita hacer para simplemente cumplir lo que está frente de uno. Muchas gracias, JC. Puntos muy buenos, puntos muy buenos. Siempre les digo a los padres que no se sientan intimidados por el grupo de personas a las cuales atiende el IEP. Usted sabe mucho más acerca de su hijo que hasta yo misma. Muchas veces los padres me mandan 500 páginas de documentos acerca del hijo, y yo siempre les digo, yo las leo todas porque es mi trabajo, pero nunca voy a decir que yo sé más que usted. Usted es la que sabe más acerca de su hijo, usted está con ahí diariamente. Entonces, por eso es que cuando vamos a las juntas de IEP, usted es la que tiene que hablar. Yo, claro, le doy refuerzo porque por mi entrenamiento yo sé cómo empujar y cómo usar las terminologías apropiadas para conseguir lo que su hijo necesita. Ahora, también quiero estar clara que a veces los padres me llaman con un listado de las cosas que ellos quieren, no necesariamente las cosas que el Departamento de Educación están obligados a dar, o no las cosas que su hijo en realidad necesita.
Entonces tenemos que estar claro con eso y hablar con las personas con las que trabajamos. Me acuerdo mucho que tuve un caso hace unos par de años que una familia estaba, estaba llenando aplicaciones, llenó aplicaciones para la escuela high school y le negaron puesto al niño en 3 escuelas. Entonces los padres me llamaron a mí, me dijeron, pero me están negando, esto es una discriminación. Y cuando yo leo los archivos del niño, las negaciones eran porque las escuelas que ellos estaban aplicando no eran adecuadas para este niño. Este niño tenía unas discapacidades intelectuales y estaban aplicando para la escuela de aviación, para la escuela de ciencias y matemáticas, cosas que no eran apropiadas. Entonces la negación venía cuando la documentación no claramente indicaba que este niño no iba a poder estar en la escuela de ciencias y matemáticas. Entonces, eso es otra parte en la cual nosotros tenemos que también aprender. Lo más que aprendamos de nuestros hijos, lo más que vamos a poder hablar de lo que es apropiado para ellos, porque a veces como padre, tengo padres que me dicen, no, él sí puede, y me lo quieren poner al niño en la clase de matemática avanzada, y el pobre niño sufriendo porque no puede, o tengo los otros padres que me dicen, no, él no sabe nada, yo soy la que sé. Entonces tenemos que balancear y la manera que lo vamos a hacer es ser honestos con nosotros mismos y aprender mucho acerca de las discapacidades de nuestros niños, porque todo el mundo bajo el mismo diagnóstico no funciona de la misma manera. Entonces tenemos que estar claros, tenemos que aprender muchísimo. Esto es como una tarea, es como que nunca dejamos la escuela, tenemos que seguir aprendiendo, pero esta es la manera que vamos a beneficiar a nuestros hijos con discapacidades. No se me duerman en los laureles. Como les dije, tenemos familias que no hacen nada. Cuando ya ven que el niño tiene 18 años y el niño no lee, entonces es cuando me llaman. ¿Sabe cuántos años perdieron ahí esos niños? Muchísimos. Y no hay tutoría en este mundo que pueda reparar 10 años de que el niño no recibió lo que necesitaba. Entonces, por favor, familias, les pido, les suplico que estén atentos, que pongan atención, que aprendan sus derechos. Les agradezco que estén aquí porque eso es un indicativo de que ustedes están interesados en aprender sus derechos. Ya estamos casi al final de la presentación. Voy a irme por las últimas partes que tengo y ahí vamos a tomar las preguntas. Sí, y una cosa que yo quería agregar a lo que está diciendo mi colega es que sí, conozca todo eso, pero también si usted tiene alguna duda en cualquier momento, alza la voz, alza la mano y diga, ¿sabes qué? Explícame esto de nuevo que no estoy entendiendo bien. Si algo no le quede claro, pregúnteles, y si todavía no le quedó claro, pregúntales de nuevo, porque sí, usted necesita entender cada decisión que se está tomando alrededor de su hijo y el bienestar de su hijo. Entonces, usted quiere como padre siempre, claro, ser más informado que uno pueda, y así es la manera. No tenga pena, no tenga vergüenza, porque sabes que las cosas son ya suficientemente difíciles a como están, pero si uno no hace la pregunta o alza la voz o la mano, entonces uno queda más perdido a veces, y eso no lo merece nadie, ni usted ni su hijo. Entonces no se deje afuera de la conversación por falta de no entender. Si alza la pregunta y pregunta y pregunta, no tenga vergüenza. Este sistema y las leyes y derechos que están creados alrededor de esto están ahí para apoyar a usted, para usted estar ahí solos. Entonces, si usted participa, entonces usted tiene mejor oportunidades de aprovechar del sistema de lo que está ofreciendo. Ahora Muchas sí. gracias, Jessy. Muchas Este, gracias. Señora Cárdenas, vi su pregunta. ¿En dónde puedes escuchar esta presentación de nuevo? Esta presentación estará en Facebook, disponible inmediatamente después de que terminemos. Entonces, si usted quiere regresar ahí, puede ver la presentación ahí en cualquier momento. Y vamos a enviar un correo electrónico con el enlace también a todos ustedes quienes han asistido. También una copia de la presentación. Y sí. Y ahora sí, a continuar. Por favor, Paula. Ok, entonces, ¿qué podemos pedir a una audiencia imparcial? Pues pedir un cambio de programa, cambio de servicios, agregar servicios, quitar servicios, todo eso se puede pedir en una audiencia imparcial.
Servicios compensatorios en forma de tutoría. Muchas veces nuestros niños, por culpa del Departamento de Educación, están atrasados 3, 4 años porque no recibieron la educación apropiada. Entonces, para pedir tutoría, horas de que se trabaje con un niño independientemente, eso es por audiencia imparcial. Una vez más, también horas que se perdieron, si no pudieron conseguir por intermedio de la escuela mediación, horas que se perdieron de terapias, también ahí en la audiencia imparcial se pueden pedir, y educación compensatoria. Ok, voy a hablar rápido de la pendencia. La pendencia en realidad aplica porque muchas veces se hace evaluaciones de los niños en la escuela y el Departamento de Educación en el grupo indica de que este niño lo que él necesita no lo podemos dar en esta escuela, tiene que irse a una escuela especializada como un distrito 75 y por muchas razones los padres a veces me le tienen miedo al distrito 75 y me llaman. Entonces lo que esto indica la pendencia es que si usted le ofrece algo con lo cual usted no está de acuerdo, usted tiene que irse a una mediación o una audiencia imparcial para resolver esa situación, pero mientras tanto su hijo no se mueve de donde está. Si está en una escuela comunitaria y quieren pasar a una escuela 75, por ejemplo, y usted no quiere, usted tiene que empezar un proceso de mediación o audiencia imparcial, pero en este proceso, si se dura 6 meses, 3 meses, su hijo se queda en la escuela comunitaria. No quiere decir que ahí siempre se va a quedar. Si usted pierde el caso, si va a una audiencia imparcial y la evidencia dice que en realidad lo que su hijo necesita es una escuela del distrito 75 que tenga los servicios del programa, si pierde el caso, entonces ahí usted lo va a tener que mudar. Ok. Las escuelas charters. Tengo muchos de mis familias que me quieren poner a los niños con necesidades especiales en escuela charter. No hay nada de malo, si eso es lo que usted quiere, está bien. Sin embargo, quieren, una vez más, aprendan del sistema charter. De los charters son, los fondos vienen de diferentes partes independientes y el IEP, igual el Departamento de Educación es el que hace el IEP cuando el niño está en la escuela charter. Los servicios como terapia de lenguaje ocupacional son pagados por el Departamento de Educación. La escuela charter no tiene que crear un programa o un curso para su hijo. Si usted se ganó la lotería y cuando va a encontrarse con la escuela charter, el IEP dice que su niño necesita una clase de 12 y esa clase no existe en el charter, ellos no tienen que abrir una clase para su hijo. Tiene que estar clara con eso. Muchos padres me llaman y me dicen, pero es que el IEP, me gané la lotería, el IEP dice 12 niños y ellos no la tienen. Si no la tienen, no la tienen que crear. Ahora, el problema aquí que veo yo es que muchas veces los padres saben que su hijo necesita una clase pequeña de 12, necesita ciertos servicios y lo entran igual a la escuela charter sabiendo que esa escuela no puede acomodar el IEP y entonces se ponen de acuerdo con la escuela charter a cambiar un IEP. ¿Qué pasa? Si su niño necesita una clase de 12 y usted decide, usted es la mamá y el papá, usted puede decir lo que usted quiera, que porque la escuela de charter no lo tiene, sino que tiene una clase integrada, que es una clase más grande, entonces si usted está de acuerdo y cambia la IEP y su hijo está en una escuela, en una clase de integrada por 2 años y después usted se viene a quejar que no aprendió, entonces ¿qué va a pasar? Ahí es donde viene la evidencia que dice, señora, no aprendió porque en los IEPs pasados claramente decía que su niño necesitaba una clase pequeña. Usted decidió cambiar el IEP para acomodar lo que la escuela charter tenía y por eso ahora el niño no aprendió. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, de que al final del día el enfoque es que los niños estén en el programa apropiado, en la escuela apropiada, con los servicios apropiados. ¿Ok? El IEP siempre en cualquiera de los sistemas debe estar diseñado para satisfacer las necesidades del estudiante, no basado en lo que una escuela charter pueda ofrecer. Ese fue el ejemplo que les di, que estamos claros en eso. Cuando la escuela charter no cumple con el IEP, entonces, como les expliqué, el Departamento de Educación es responsable. Entonces, cuando usted se va a quejarse por mediación
o por audiencia imparcial, al que va usted a poner en problemas es al Departamento de Educación, porque ellos son los que tienen que dar los servicios ahí. Muchas veces hay una desconexión entre la escuela charter y el Departamento de Educación, y entonces ahí cuando no están los servicios. Pero si usted va a hacer una mediación, una audiencia imparcial, porque la escuela charter no dio los servicios, eso va a ir en contra del Departamento de Educación. Ok, la sesión 504, casi ninguno de mis estudiantes tiene este programa, y es un programa de ley antidiscriminatoria que se aplica a escuelas que reciben fondos federales. Realmente quiere decir es acomodaciones para servicios educacionales, exámenes. No. Si su hijo tiene un IEP y necesita acomodaciones, no necesita una sesión 504 porque ya eso lo incluyen en el IEP. Ok, me voy a saltar a las escuelas privadas porque las familias siempre me llaman. ¿Cómo me puedo meter a mi hijo en una escuela privada? Como les expliqué para aquellos que entraron tarde, yo independientemente puedo decidir si quiero una escuela privada para mi hijo. Nadie me va a detener, nadie me va a parar. El problema viene cuando pongo a mi hijo en una escuela privada y quiero que el departamento pague. Ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo mi hijo puede llegar a una escuela privada? Primero que todo, a todas las familias siempre les digo que esto no es un asunto, yo no estoy en contra, no a favor de las escuelas privadas o a favor de las públicas, nada de eso. Nosotros defendemos a los niños y siempre estamos tratando de buscar lo que es apropiado para el estudiante en cualquiera de los sistemas, comunitario, charter, privado. Sin embargo, el foco para nosotros como agencia es el programa que le va a dar la educación apropiada para el niño. Hay muchas escuelas privadas que son buenísimas para ciertos estudiantes y no para otros porque no es apropiada. Lo mismo con el sistema público. ¿Cómo llega usted a tener una escuela privada pagada por el Departamento de Educación? Uno, si recibió una carta Nickerson del Departamento de Educación, y dos, como expliqué antes, y dos, si la Junta de IEP se da cuenta que las necesidades de su hijo no pueden ser dadas por el Departamento de Educación y que hay unas escuelas afuera del Departamento de Educación que se llaman escuelas privadas que pueden darle ese servicio, entonces ellos lo escriben en el IEP. Eso quiere decir que ese grupo está de acuerdo en que el Departamento de Educación debe pagar por una escuela privada para su hijo. Ahora, tenga en cuenta que esas escuelas privadas, la única conexión que tienen con el Departamento de Educación es por pago. Si el Departamento de Educación manda a un estudiante a una de esas escuelas, el departamento tiene la obligación de pagar. Sin embargo, el departamento no puede obligar a ninguna escuela que tome a su estudiante, ni a ninguna escuela que abra cursos para tomar a su estudiante. Esas llamadas siempre me las dan. Las escuelas privadas son entidades independientes del Departamento de Educación. Ellos pueden mirar el archivo de su estudiante y decir, este estudiante no lo podemos tomar porque no estamos equipados para educarlo. Departamento de Educación busque otra escuela. Y el departamento no puede hacer nada en contra de ellos. Si su IEP de su niño dice que su niño necesita una clase de 8 niños y la escuela privada no tiene esa clase, no lo van a tomar y el Departamento de Educación no puede hacer nada. La única relación que tiene el Departamento de Educación con las escuelas, las escuelas que le llamamos privadas, es pago, por pago. Eso es todo. Ahora tenemos las escuelas que no son aprobadas, que nosotros le decimos privadas, que no tienen ningún contrato con el Departamento de Educación y que la única manera que el Departamento de Educación va a pagar es que si yo gano en un proceso de audiencia imparcial para pedir reembolso o voy a una agencia imparcial para que me dé un reembolso previo para poder yo someter a mi hijo a esa escuela. Y eso es bien, bien difícil. No es imposible, pero es difícil porque todas las pruebas las tiene que tener usted como familia de que no hay ninguna escuela en el sistema público que pueda educar a su hijo. Y esas pruebas las tiene que conseguir usted, porque el Departamento de Educación va a mandar a su equipo a la audiencia imparcial
a decir que ellos sí pueden educar a su hijo. O a veces, muchas veces ellos pierden y entonces su hijo coge y le pagan a la escuela privada. Entonces es un poquito más difícil. Ok, esto ya todo lo expliqué. La más fácil para ustedes conseguir escuela privada es cuando el equipo de IEP dice, no tenemos escuela que eduque a este niño, entonces vamos a deferir el caso a CBST y ahí ellos empiezan el proceso. Ya expliqué Carter and Connor. Y aquí en lo último de la presentación le doy información acerca de las oficinas del superintendente y de la oficina de audiencia imparcial. Todo está incluido ahí. Otros recursos. Si ustedes se van a nuestra página de New York Lawyers, ahí van a encontrar muchos recursos informativos para que ustedes puedan empaparse de diferentes temas antes de embarcarse en lo que es audiencia imparcial o cómo apropiadamente pueden pedir a las escuelas. Los consejos que les pido es pongan todo por escrito, señores. Cuando llamen a la escuela pidiendo algo, pregunten con quién hablaron. Si hablaron con la profesora, cómo se llama la profesora, el día que llamaron y la hora. ¿Por qué? Porque muchos de mis padres se llaman a quejarse y dicen, ay, le pedí una evaluación a la profesora hace 3 meses y nada ha pasado. Entonces le digo yo, ¿a cuál profesora? Ay, no sé, ella ya no trabaja para la escuela. ¿Y cuándo? Ay, tampoco sé. Si usted no me da esa información, es como si no hubiera hecho nada. Empezamos de cero. Mientras que si usted me dice, sí, llamé a la escuela el martes 23 de marzo a las 3 de la tarde, me contestó María Pérez, me dijo que sí, que ellos van a empezar el proceso, ahí yo tengo algo con que trabajar. Con quien hablen, lo que les diga, todo eso es importante cuando ustedes quieren hacer un caso en contra de la escuela. Guarde copias de los IEPs, porque muchas de las veces para nosotros saber si las cosas están trabajando o no están trabajando, le pedimos 2 o 3 copias de IEPs antiguos para comparar. Entonces, siempre tenga copias, léase los IEPs para que pueda entender qué es lo que está pasando con su hijo. Conserve las evaluaciones. Muchos padres me dicen, ay, mi hijo no me lo ha evaluado nunca. Y no, porque no tienen copia. Y cuando ya yo llamo al Departamento de Educación, no, señores, aquí le hicieron una evaluación hace el año pasado y aquí tuvo la junta y todo. Entonces, a veces hay discrepancia en lo que usted me dice y en lo que el departamento está diciendo. Entonces, es importante que usted guarde esos archivos y que tenga la información apropiada. Una vez más, si tiene un problema legal por el cual usted cree que necesita ayuda, por favor, puede llamar a nuestra agencia. Aquí están los números de teléfono. Y JC también va a mandar mi información, la información de mi agencia, para que también nos puedan contactar si ustedes creen que necesitan ayuda legal. Yo creo que JC, ahora podemos hacer las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Sí, buenos consejos. Sí, es muy importante que usted documente todo cuando usted pueda. Compre ya un libreta y utilícelo y anota ahí. Llamé a la escuela esta fecha a tal hora y hablé con esta persona y no tiene que escribir nada ya largo, sino algo simple. En resumen, yo hablé con la profesora y hablamos de esto y esto fue la resolución y ya, eso es solo, lo único que usted necesita, porque luego después, si usted llega a encontrarse en una audiencia de cualquier tipo, usted va a querer referir a esas notas para ya cuando esa persona, quien esté ya el encargado de una audiencia imparcial o quien sea, le pregunte, señora, ¿cuándo es que usted habló? Yo hablé con ellos esta fecha, yo hablé con ellos en este día, hablé con el director, hablé con el coordinador de padres, hablé con esta persona, hablé con el psicólogo. Y ahí usted ya se puede defender mejor y ahí se ve que usted está organizado y la escuela va a pensar ya otra vez si están seguros en que quieren continuar con este tipo de acción. Entonces, eso está ahí a su favor y a su defensa. Tome notas de eso. Y cuando usted está en una reunión de IEP, llévese a un amigo. Usted tiene el derecho de llevarse a alguna persona con usted para que ellos puedan tomar las notas, para que usted pueda estar ya mejor
participando en la conversación alrededor de su hijo y ya su amigo puede tomar esas notas ahí para usted y ya usted se puede referir a eso, porque es muy difícil cuando uno está tratando de hablar con 10 personas a la misma vez y también de apuntar todo y apuntar todo porque ya uno se puede quedar ya un poco abrumado en esas situaciones. Pero sí, esos son buenos consejos que nos dio mi colega. Y a ver, ¿cuáles son las preguntas que tenemos aquí hasta ahora? Si usted tiene alguna pregunta, por favor, hazlas ahora porque ya hemos llegado al final de nuestra presentación. La señora Cárdenas hizo una pregunta. ¿Qué hacer cuando un terapeuta se va de la escuela? Mi hijo no tiene terapia ya por un mes. Como expliqué en la presentación, usted le tiene que pedir a, primero que todo, las personas que trabajan en la escuela no son terapeutas, ellos son consejeros, es diferente, no es una terapia como conocemos terapia psicoanalítica ni nada de esas cosas. Ellos lo que hacen es chequear con el estudiante para ver cómo el estudiante le está yendo. Si su hijo necesita en realidad terapia para poder desarrollar maneras de cómo ellos manejarse en su comportamiento, esas cosas, esas terapias son afuera de la escuela, no son de la escuela. Sin embargo, si la IP dice consejería y no le han dado consejería, usted tiene que hablar con la escuela para ver cómo ellos van a darle esa consejería otra vez. Ahora, cualquier persona puede ser consejero. Quiere decir que si el consejero se fue, usted ya preguntó en la escuela para ver si alguien está hablando con el estudiante semanalmente, llenando ese espacio, si hay alguien más haciendo ese trabajo que usted no sabe, porque no es terapia, tenemos que estar claros, no es terapia, es consejería, es diferente. Entonces empiece por la escuela. Si ellos no trabajan con usted, llámese al distrito, diga, mira, mi hijo tiene el IP consejería, no me la han dado o no sé si se la han dado, por favor, cómo podemos solucionar este problema. No es terapia, una vez más, no es terapia. Nuestra amiga, la señora Arias, que está viendo esta presentación por medio de Facebook. Gracias por estar aquí, señora. Está preguntando, el IEP, el IEP, ¿puedo pedirlo en español y cómo se hace? Asimismo de fácil, lo puede pedir en español y usted lo puede pedir por escrito al grupo de IEP, lo puede pedir por escrito al principal y ellos lo que van a hacer es someter una aplicación, porque no lo hacen en la escuela, a un departamento específico que ellos tienen para que traduce el IEP. Ahora, como les dije antes, yo he visto IEPs en español y no los entiendo, y español es mi primer idioma. ¿Por qué? Porque ellos usan, no sé qué usan, Google Translate, una máquina, y entonces no hace sentido. No estoy diciendo que no lo pida, le estoy diciendo sí, usted tiene el derecho de pedirlo, se lo puede pedir a la Junta de IEP. También, si ellos no se lo dan, hable con el principal y lo que ellos van a hacer es van a mandar a una parte que ellos usan para que les den el IP en su idioma. Usted tiene ese derecho legal, si eso es lo que me está preguntando, pero ahora le digo que no crea que va a tener un mejor tiempo con IP en su propio idioma, porque desafortunadamente ni yo los entiendo. Y una cosa que tal vez habló mi colega, no recuerdo bien, pero una cosa que es importante, cualquier tipo de documento sobre la educación de su hijo, usted tiene derecho a que eso sea traducido. Entonces, eso si es el IEP o una evaluación, usted tiene derecho a eso. Y una cosa que quiero decir con eso y la razón por la cual la menciono es porque cuando uno va al IEP, a la reunión, a la primera reunión, usted tiene derecho a los documentos que se va a presentar 5 días antes de que usted llegue a esa reunión para que usted pueda revisar eso bien y saber qué es de lo que se va a hablar. Ahí usted tendrá ya acceso a las evaluaciones y los resultados. Y eso debería de estar en su idioma. Entonces, si usted está iniciando o pidiendo una reunión de IEP, en la primera vez que usted va a pedir eso, haga una nota ahí en su contacto que usted va a querer que esos documentos sean traducidos al español para que esto no sea una situación. Luego entregan los documentos 5 días antes de su reunión y todo está en inglés y usted va a decir, pues, ¿qué hago con esto? Y usted tiene el derecho de pedir, y luego si usted pide interpretar, que eso sea traducido, quién sabe cuánto tiempo eso llevará.
Entonces, hazlo desde el inicio para que eso ya no sea un problema luego durante el proceso. Y recuérdeles siempre a ellos que usted necesita esa documentación, porque aunque ellos lo tienen que poner en el archivo del estudiante, siempre recuérdeles, yo necesito la documentación en mi idioma. Si necesita traductor el día de la junta, también lo tiene que pedir anticipadamente. Si usted llega a la junta, el día de la junta y no hay traductor, usted puede decir que la junta no puede pasar porque usted no entiende. Y ese es su derecho. Así que tengan todo eso puesto en su lugar para que ustedes puedan en realidad tener una junta que les va a servir y a beneficiar la educación de su niño. Sí, si algún miembro del equipo del IEP de apoyo no está ahí, no está presente y deberían de estar ahí legalmente, usted también tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? No todos están presentes, vamos a hacer esta reunión en otro día, porque yo quiero que todos Y no estén. mandan reportes, aclarar, si los que no están presentes no mandan reporte, Ujú. porque muchas veces el terapista está en otra junta y no puede asistir, pero ellos tienen que mandar un reporte que alguien tiene que leer en la junta. Si su niño hay 5 personas que tienen que participar y se aparecen 3, las otras 2 tienen que mandar los reportes para que alguien lea. Perfecto. Este, La señora Sumaya hace una pregunta. Dice aquí, muchas veces escucho de familias que el estudiante ya no necesita los servicios relativos, terapias o ya no necesita un IEP. Pero a la hora de preguntar cómo está el estudiante en sus estudios o cómo está en sus habilidades para la vida, y es ahí donde no saben cómo responder el por qué el padre o tutor está decidido que el estudiante ya no necesita sus apoyos adicionales. ¿En qué momento se puede tomar esta clase de decisión y cómo impactaría al estudiante en el futuro? Bueno, Eso es una decisión que se tiene que tomar de manera clara y con la participación del familiar. Muchas veces los estudiantes no necesitan ciertas terapias porque ya ellos han maximizado lo que ellos van a querer de esas terapias. Especialmente eso lo veo mucho cuando los estudiantes se transfieren a la escuela de high school, porque entonces quiere decir que usted tiene que tomar una decisión: o sigo tomando la terapia de lenguaje y mi hijo ya no la necesita más, o en vez de tomar la clase de ciencias, porque acuérdese que el día solamente tiene cierto tipo de horas, entonces usted ahí tiene que balancear y preguntar y ser claramente. Muchos de, si el equipo quiere desertificar, así es como se llama, desertificar al estudiante y no tener un IP, usted tiene que eh, eh, preguntar, hacer muchas preguntas y que le expliquen claramente el por qué su estudiante no necesita un IEP. Realmente esa es la minoría, realmente la minoría en que el cual un niño que tiene muchas necesidades bajo un IEP, de pronto en un año ya no las va a tener. Realmente no es lo típico, pero si ese es el caso, la persona, ese padre tiene que averiguar claramente por qué es que el estudiante no necesita esas terapias más. Por ejemplo, muchos de los niños necesitan mucha terapia de lenguaje en intervención temprana. Ya cuando llegan a kinder ya no es la misma cantidad. Si tomaban 5 veces, ahora nada más necesitan 3. Y de ahí a que lleguen a la high school, tal vez ya no necesitan tantas. Entonces, tenemos que averiguar, preguntar, no enseguida decir, oh, lo que pasa también es lo que yo veo, es que muchos de los padres están de acuerdo que le quiten los servicios y quiten de la IP porque creen que el estigma del estudiante se les quitó con eso. Entonces, por eso aceptan. Tenemos que estar claros y ser honestos con nosotros mismos. Si a mí la escuela me está diciendo que mi hijo no necesita una IP, yo tengo que hacer las preguntas necesarias, porque en mi cabeza no tengo que pensar, ay, ya el niño se curó. Esas son las familias que me llaman. Ya el antes tenía autismo, ya no tiene. No, señores, tenemos que estar claros. Yo no le digo a nadie si el hijo tiene autismo o no tiene, pero me baso mucho en leer la trayectoria del estudiante. Si un estudiante fue diagnosticado con autismo en intervención temprana en kinder, cuando llega a la high school, un milagro y se va a quitar. Sí, yo también creo en Dios, pero en realidad tenemos que estar claros, porque a veces no es acerca del estudiante, es acerca de cómo nos sentimos nosotros con esos diagnósticos y cómo queremos quitarnos el estigma y normalizar a nuestros estudiantes. Entonces, si esa es la decisión, tenemos que estar claro por qué y tenemos, si es necesario, si la escuela dice, oye, no necesitas terapia de lenguaje ocupacional,
háganle evaluaciones independientes para ver si es verdad. De pronto sí, gracias a Dios, ya el niño no necesita, bueno, está bien. Pero siempre vayan y busquen evaluaciones afuera de la escuela que apoyen esa decisión. No tomen una decisión para ustedes, que es lo que mis padres me hacen muchas veces, para ustedes, porque ya no hay estima, ya no hay EPI, ya está normal el niño. Tomen una decisión porque al final del día el estudiante es el que va a pagar si no está recibiendo los apoyos que necesita. Y ahí sí estaba haciendo bien con un IEP, cuando se le quita, muchas veces usted ve mal, 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 mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, no lo podía decir mejor. Nuestra, nuestra participante, la señora Hernández, está diciendo, ¿dónde es que tengo que llamar o comunicarme para obtener servicios de terapia en la casa, como el del habla y el entendimiento? Mi niña es autista. Sí, ya la escuela le están dando las terapias de acuerdo al IEP y usted lo que quiere son terapias extras, entonces tiene que ver con el seguro y si tiene que ver si ya usted está enrolada con la oficina para personas con discapacidades de desarrollo para que le den por intermedio de esa oficina, las agencias voluntarias le dan servicios extras. Ya eso no sería por de parte del Departamento de Educación. Tenemos que entender una vez más los sistemas. El Departamento de Educación es un sistema que tiene la obligación de proveer lo que está en el IEP del estudiante. Si su niña está recibiendo terapia de lenguaje 3 veces a la semana en ese IEP y la escuela se lo está dando, ellos no tienen que darle autorización a usted por fuera. Si usted quiere más en su casa para reforzar, porque usted cree que eso va a beneficiar al estudiante y todas esas cosas, ya tiene que irse, ver si el seguro paga ese servicio, si no, tiene que enrolarse con la oficina para personas con discapacidades o PWDD para que ellos le aprueben cierto listado de servicios y ahí usted puede coger agencias que dan esos servicios. Gracias. El señor Paredes, consulta, tengo mi hijo con autismo y el dueño de la casa me mandó una carta para decirme que abandone la casa. Por la condición de mi hijo, ¿hay alguna condición para no me desaloje? Se le está pagando puntual la renta y no se debe nada. Él sabe que mi hijo tiene esa discapacidad. Ok, usted puede llamar a mi agencia. Nosotros tenemos una cosa de caseras. Usted puede llamarnos y para que nuestra persona, que en este caso es lo que ellos lidian con esos problemas, usted puede llamar. Ahí está el número 212-244-4664. Llame a nuestra oficina, puede llamar hoy mismo para que le cojan su información y alguien de esa unidad lo va a llamar para hacerle una entrevista más intensa, más detallada y ahí van a ver si le pueden ofrecer la ayuda legal o no. Sí, 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 ahí usted puede llamar a ellos. Señor Paredes, creo que es el día 6 y el día 8. El día 8 creo que nosotros tendremos una de las colegas de Paola, de la misma agencia, la señora Suhali Méndez. Y ella estará hablando aquí con nosotros ese día en español, tanto como esta presentación, alrededor de temas sobre acomodaciones razonables en la vivienda aquí en la ciudad de Nueva York. Yo enviaré el folleto para eso en el correo también que seguirá después de esta presentación. Gracias. Los exhorto a las personas que están participando hoy que también participen en ese taller, porque ya van a hablar de acomodaciones, discriminaciones, exclusiones. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Pero el señor que hizo la pregunta no tiene que esperar, puede llamar a la oficina. Estamos cerrados mañana, pero puede llamar hoy, dejar su información para que alguien lo contacte la próxima semana. Sí, no, no espere, señor Paredes, porque eso sí, el desalojo no es nada fácil aquí en Nueva York tampoco. Sí, pues, El número del teléfono es 212-244-4664 y hablamos español. sí, yo enviaré la información para ponerse en contacto con la agencia de Paola en el correo que seguirá esta presentación también. Señora Arias, si de repente te mudaste a una hora de Nueva York,
todo sigue igual con el IEP. ¿Debe la nueva escuela obligatoriamente llevar al pie de la letra el IEP? Bueno, si te mudaste a una hora, pero estás todavía en el estado de Nueva York, porque si te mudaste a una hora, puedes mudarte para Nueva Jersey, ya estamos hablando de otra cosa. Eso sí. Coloque esa información en la charla, señora Arias, si quiere continuar, pero sí, antes de responder. La señora Sumaya dice, muchísimas gracias por haber respondido a mi pregunta. Igual la señora Hernández. El señor Paredes, muchísimas gracias. Favor envíe, sí, nosotros ya vamos a enviar eso. Gracias, ya lo anoté. Sí, la señora Arias dice que sí, en Nueva York todavía está. Sí, sí, tienen que seguir en la escuela que acepte al estudiante, tiene que seguir a IP si es que tiene esos servicios. Si usted se mudó y porque recientemente se mudó, usted registró al niño en la escuela más cerca y esa escuela no puede seguir el IP, ellos tienen que mandar su IP a una escuela, a donde tienen el listado de escuelas para que la manden en la escuela apropiada para que el niño tenga los servicios de acuerdo con el IP. Usualmente, si las personas que se mudan fuera de los 5 boroughs, que se mudan a otras Long Island o otras partes, usualmente esos sitios cogen y hacen una nueva evaluación y tratan de empezar un poquito fresco mientras llevan el IP que usted entregó. Quiero estar clara, no es que lo van a empezar enseguida. Cuando usted llega con ese IP, ellos tratan de seguir ese IP. Si ellos creen que necesitan más información, evaluaciones, entonces ellos van a hacer nuevas evaluaciones. Pero sí, si es algo que usted lo registró y ahora la escuela se da cuenta que ellos no pueden cumplir con el IP, ellos la tienen que ayudar a buscar una escuela dentro del sistema de ellos a que pueda cumplir con ese IP que usted trajo. Gracias. Y parece que tenemos solamente otra pregunta. La señora Ulerio Zaiter. Mi niña fue aprobada para terapia física reciente. ¿Debe ser incluida en el IEP? Si fue aprobada por el equipo de IP, sí, por supuesto, tiene que estar integrado en el IP. Tienen que ellos hacer un IP nuevo que integre la terapia física, la duración de la terapia física, de cuántos días a la semana, y tiene que estar integrada en el programa de la niña. Sí, y una cosa que yo iba a decir también es que cualquier decisión que se llega, cualquier resolución que salga de una mediación, esa información va inmediatamente en el IEP en ese momento en que todos están de No acuerdo. va inmediatamente. Cuando viene una mediación, lo que ellos te dan es un contrato firmado que usted le tiene que llamar a la escuela lo tendría que tener, pero siempre sean proactivos, no reactivos, y entonces llamen a la escuela y digan, mira, ahora me tienen que integrar esto en el IP y le tiene que dar a ellos un tiempo a que lo integren. Acuérdense que cuando un servicio nuevo es integrado en un IP, le tiene que dar 30 días escolares para que el servicio empiece. La señora Esteves. Hola, ¿con quién puedo hablar para ayuda con los servicios de OPWDD con relación coordinador de servicios? Gracias. Señora Esteves, usted puede llamar a cualquiera de nuestras agencias, creo, si no estoy equivocado, pero usted puede llamar a Sinergia o a Abogados de Nueva York para el interés público, y tenemos personas que se dirigen a esa información, y tenemos información preparada para compartir esa información con usted. Yo incluiré, tengo un recurso que puedo compartir con ustedes. Compartiré eso en el seguimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya vamos a cerrar. Gracias a Paola, nuestra presentadora, por haber venido y a compartir toda esa información maravillosa, que nos ayuda mucho en cómo navegar este sistema tan complejo y tan grande que existe. Y sí, una cosa que quería mencionar es que Sinergia cada viernes a la 1 tenemos una hora donde usted puede hablar con nuestras especialistas de educación especial y ellas son bilingües y ellas pueden responder a sus preguntas específicas si usted quiere. Es solamente por una hora y es una charla informal, entonces por favor siéntese con comodidad de venir a la 1. Y eso está en nuestro calendario, en nuestro sitio web, que compartiré el enlace con ustedes en el correo que seguirá esta presentación. Sí, tendremos aquí nuestra colega Paola la próxima semana
para hablar sobre el planear para el futuro. Y muchas veces, pues, hay tantos planes que uno necesita hacer para planear para el futuro de nuestros hijos, porque ya cuando cumplen 18 años, pues el mundo cambia un poquito para ellos también, queremos o no, pero necesitamos estar preparados. Entonces, Paola nos va a hablar de qué es lo que se necesita hacer para planear, ya si sea una decisión para la educación o algo vocacional para el trabajo, el empleo, cuenta de ahorros y las finanzas, que es muy importante porque, claro, no vamos a estar aquí siempre como quisiéramos para estar para nuestros hijos, pero sí, cómo hacer toda esa preparación. Entonces, sí, y sí, estará en español también, y también tendremos un taller en inglés también si le interesa, si puede aprovechar de las dos. Sí, esa es la próxima semana. Creo que es el martes y el jueves, si no me equivoco. Este, Correcto. y sí, tendremos estas presentaciones. Si usted necesita de alguna otra cosa de parte de nuestras agencias, usted tendrá esa información en el correo que les enviaré de aquí a poco. Ha sido un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Por favor, si cuando ustedes cierran este taller, esta ventana en su computadora o su teléfono, va a aparecer una encuesta donde usted puede llenar la información. También voy a empezar la encuesta aquí donde usted puede contestar a vivo si quiere, pero no tiene que completar las dos, solamente una. Entonces, por favor, yo haré eso. Y sí, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Agradecemos su presencia y siempre estamos aquí a servirles. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, muchas gracias, JC. Muchas gracias, Sinergia, por invitarme y un buen día a los padres. Mucha fuerza, mucho ánimo. Que tengan buen día. Hasta luego.